Buenas noches, señoras y señores, un placer saludarlos. Estoy lista para dar inicio a la edición de Expresión TV en su edición de hoy, miércoles 27 de mayo del 2015, año de la diversificación productiva y del fortalecimiento de la educación. Gracias, estamos aquí en Canal 21, el canal líder de la televisión regional. Y las extitulares del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana Jara y Carmen Omonte, serán citadas a informar sobre la supuestamente irregular adquisición de 8.350.000 pañales y la desaparición de 1.316.434 de ellos, respectivamente, anunció el presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría que preside Enrique Wong. La exministra Jara será citada por segunda vez debido a que se excusó de asistir a la sesión de fecha y solicitó se reprogramara la invitación la invitación que le formuló la respectiva comisión. El anuncio ha sido hecho durante el debate que se suscitó tras la exposición que sobre el caso hiciera la exsecretaria general del Ministerio de la Mujer, Elsa Cubillas Bueno, quien admitió que ella aprobó adquisición de los pañales incluidas en el plan de adquisición del año 2013 a propuesta de la Oficina General de Administración. Esta información entonces queda confirmada, se van a citar a las exministras Jara y Omonte por la compra de pañales en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Y también tengo que informar a ustedes que Nadine Heredia será citada de grado o fuerza al Congreso de la República. Y se ha manifestado que incluso podría usarse hasta la fuerza pública para conducirla si en caso ella se negara. Lo cierto es que Nadine Heredia en la comisión Belaunde en el Congreso de la República cita a Nadine Heredia y esta citación podría ser pública. La audiencia de la primera dama Nadine Heredia ante la comisión del Congreso que investigue el caso Belaunde Locio podría ser pública, tal como propuso el legislador Johnny Lescano, miembros de ese grupo de trabajo. La cita está programada para este viernes 29. Yo plantearé que la audiencia de Heredia sea pública. Ojalá otro congresista plantee lo mismo para despejar cualquier duda. La forma en que se ha desarrollado el caso Belaunde Locio a raíz de su fuga ha generado suspicacias, dijo en diálogo a El Comercio el congresista Sergio Tapia de la bancada de Fuerza Popular e integrante de la comisión. Señaló que se adherirá al planteamiento de Lescano. Siempre he manifestado que las sesiones deben ser públicas, entre comillas. Si él lo pide, voy a apoyar su propuesta, aseveró. Y en el Consejo de Ministros se debate el pedido de facultades legislativas en materia económica. Sí, señores, el Consejo de Ministros continuó esta tarde la sesión en la que abordará el debate relacionado con la delegación de facultades legislativas sobre materia económica que solicitará el Ejecutivo ante el Congreso. Dicha información fue proporcionada por el jefe del gabinete ministerial, Pedro Cateriano,
durante una conferencia de prensa en la que dio detalles sobre el caso Martín Belaúnde Locio. Vamos a continuar la sesión del Consejo de Ministros para empezar el debate relacionado con el pedido de delegación de facultades legislativas en materia económica, dijo. La semana pasada, Cateriano adelantó que las primeras facultades que el Ejecutivo pedirá al Congreso serán para legislar en materia económica. Entonces detalló que el gabinete se debatía lo referido a aquello que se solicitará en el campo económico y luego que la iniciativa sea aprobada en esa instancia, será enviada al Parlamento como un proyecto de ley. Y está ya aquí en los estudios, en el C de Canal 21, el doctor Alejandro Toledo Manrique, expresidente de la República, ha venido a desarrollar una serie de actividades de orden académico, político, y lo recibimos, sí, lo recibimos aquí para conversar con él aspectos muy importantes relacionados al quehacer político. ¿Cómo está, doctor Alejandro Toledo? Es la segunda oportunidad que tengo el honor de entrevistarlo. Hace casi 3 años estuvimos aquí, ¿lo recuerda? Muy bien. Me acuerdo muy bien. Bienvenido a Chiclayo. ¿Cómo está usted? Y bienvenido aquí a Expresión TV. Primero, es un privilegio estar en su programa. Conozco el prestigio de su programa. Me acuerdo una entrevista anterior hace 3 años y le agradezco enormemente, pero soy indio y esclavo, entonces mi horario lo tienen por ahí. Lo sé y por eso lo disculpo por estos minutitos de tardanza, pero estamos aquí. En materia económica, ¿cómo estamos en el país? Hay una recesión muy marcada, el aparato productivo está detenido. ¿Acaso el ruido político es el que está deteniendo las inversiones o todo el tema internacional de economía es el que también perjudica al país, doctor Alejandro Toledo? Déjame ir al grano. 3 factores grandes. Uno, la carencia de un Estado pequeño pero fuerte, que establezca las reglas del juego claras, el Estado de Derecho, estabilidad económica, política, social y jurídica, por un lado. 2, es cierto que la contracción de la economía, particularmente en la China, está haciendo que nuestros productos de exportación tradicional, como los minerales, el oro, la plata, el cobre, el estaño, el petróleo, el gas, están disminuyendo. Y 3, la verdad es que no hemos tomado medidas preventivas para una posible contracción de la economía. Nosotros lo recibimos en menos 3%. Exacto. Y la caja fiscal estaba vacía, las reservas internacionales vacías, la inflación cerca de 10%. Lo dejamos en 7.5%, triplicamos las exportaciones, 37 tratados de libre comercio, le dimos ventaja a la agroindustria, ventajas tributarias hasta el año 2021. Y cuando le entregué el poder al presidente García, le dije: presidente, provecho, la caja está llena, por favor no la malogre como la vez pasada. Por razones externas e internas que hay que admitirles, incluyendo el ruido político que ahuyenta el flujo de inversiones nacionales y extranjeras, se ha hecho que la economía se contraiga. Este primer trimestre, de enero a marzo del 2015, comparado con el primer trimestre del año 2014, si le saco el efecto camisea que hicimos en el año 2001, que ahora representa 1.5% del PBI, si saco ese 1.5, hemos crecido 0. Y usted preguntaba con mucha percepción, ¿qué está pasando? Y yo le respondo que hemos quemado todos los puentes de diálogo. Hemos quemado los puentes de diálogo y ahora queremos apagar el incendio enviando fuerzas policiales y militares. Ha mostrado entonces el presidente Ollanta Humala y su gobierno, su entorno, su ejecutivo,
falta de tolerancia, de percepción, de diálogo, y se le ha ido de las manos todos estos conflictos que tenemos, no solo en el sur, sino ahora también en el norte del país, como por ejemplo, y ojalá que no se ahonde más, esta crisis azucarera que tiene en estos momentos Lambayeque. El tema de Tía María, el de detener las inversiones en minería, quieras o no, están afectando al país, doctor Alejandro Toledo. Usted tiene absoluta razón. Hemos tenido conga, que ha impedido que se realice y tener mayores ingresos fiscales para poder invertir en nutrición, salud, educación de calidad. Hemos tenido Bagua con el presidente García. Tenemos ahora Tía María. Tenemos Marcona, 2 personas muertas. Tenemos un potencial conflicto social en Tumán y Pomalca. Y se viene el de Pucallá, por si acaso. Y le anticipo, le doy una primicia lamentable, que si el gobierno sigue despidiendo a los maestros que no tienen títulos y que vienen enseñando por 20 a 30 años, van a tener un Tía María en el magisterio. Cierto. Entonces, no estoy tratando de alarmar, por el contrario, quiero contribuir. He dejado el mundo para regresar a mi país, a entregarme a contribuir, no alarmar, no a capitalizar políticamente en el corto plazo. Necesitamos que la economía crezca, pero que el crecimiento se distribuya más equitativamente, comenzando con los más pobres. ¿No le ha funcionado el tema de la inclusión a Ollanta Humala, al presidente Ollanta Humala? Yo sé que él ha puesto en marcha varios proyectos, pero la verdad es que el Perú tiene 15 años de crecimiento consecutivo, desde el año 2001, con 3 gobiernos democráticos. Y por alguna razón, un factor externo que sí hay que reconocer, que nosotros no controlamos, y por eso es que debemos diversificar el crecimiento económico y no solo depender de las materias primas minerales, sino impulsar la agroindustria con valor agregado, la manufactura, la ciencia, la tecnología, el ecoturismo. Diversificar para depender menos de la vulnerabilidad externa. Exacto. Ahora, crecer, se lo digo como economista y como científico social, es un medio, no es un fin. Crecemos para tener recursos y redibujar el rostro social del país, comenzando con los más pobres. Y eso significa no regalarle pescado, Enseñarle a darle pescar. el derecho de aprender a pescar. Exacto, y para ello hay que trabajar en temas importantes como educación, donde nos llama poderosamente la atención no haber avanzado, pese a tener ejemplos clarísimos como el de Finlandia, por ejemplo, donde se ha podido reducir la pobreza, la extrema pobreza, a través de la educación. Absolutamente, no conozco, mire, yo soy un indio gitano que trota por el mundo y he visto situaciones en el mundo en donde hoy día le puedo decir con absoluta convicción: no hay arma más poderosa en el mundo para matar la pobreza, Que la educación. la desigualdad, la exclusión, que la educación. Así es. Pero la educación de calidad. Entonces, para pedirle educación de calidad a los maestros, necesitamos pagarle bien a los maestros. Si llega usted nuevamente a dirigir nuestro país, ¿qué haría con la remuneración de los maestros o qué haría con la calidad para los maestros? Le hablo de remuneraciones, de capacitaciones, de mejores estándares de vida para ellos. Quiero ser muy específico sobre el tema. Cuando yo me inauguré como presidente el año 2001, le prometí al país y al magisterio que iba a duplicarle los sueldos y lo cumplí. ¿Cierto? Le digo ahora en su programa que si Dios, que es grande y andino, nos da el privilegio de volver a ser gobierno, voy a volver a duplicarle los sueldos a los maestros, número 1. Número 2, vamos a invertir en la capacitación de los maestros para exigirle calidad de educación. Y número 3, voy a corregir un error que tuvimos en nuestro primer gobierno cuando hicimos el aumento, que es el error de mi ministro, pero yo lo asumo. Los logros de mi gobierno los debo a todos mis colaboradores
Los errores los asumo yo. Nos olvidamos de doblarle el sueldo a los maestros jubilados y a los administrativos. Esta vez no volvemos a cometer el mismo error. Volveremos a aumentarle los sueldos a todos los maestros, incluyendo los jubilados y los administrativos, e invertiremos en la capacitación de los maestros tanto en el Perú como fuera del Perú. Usted sabe y es consciente de todo lo que hizo por Lambayeque, y como periodista y ciudadana tengo que recordar que fue su gobierno el que tomó la decisión política de hacer la gran obra que los lambayecanos esperamos por casi 9 décadas. El proyecto Olmos, calificado hace unos días por funcionarios y expertos del Banco Mundial como uno de los más importantes proyectos de los últimos años en Latinoamérica. Y nos ha sentado las bases para tener una región desarrollada en crecimiento sostenido. Pero como decía yo hoy conversando con algunos especialistas, nos falta educación para que entienda la gente por qué tenemos tal o cual proyecto en desarrollo. Y para eso hay que conocerlo, hay que amarlo, hay que cuidarlo. Este proyecto, como el de Olmos, ¿es posible a través de una alianza público-privada replicarlo en otras regiones, doctor Alejandro Toledo? Absolutamente sí. La respuesta es sí. Yo me di cuenta que Olmos habíamos invertido hace cerca de 80, 90 años y era un capital perdido, abandonado. Y necesitábamos diversificar la economía. Así es. Y decidí, con mi gabinete, impulsar Olmos, y el presidente de la región de ese entonces me lo pidió. Invertimos $120 millones en Olmos por 2 razones: para impulsar la agroindustria y para generar energía. Necesitamos replicar estos Olmos en el Perú y en América Latina. Pero también es cierto que tenemos que tener cuidado de que las hectáreas, las 48.000 hectáreas que se ha habilitado con el proyecto Olmos, también lleguen a las manos de los medianos y pequeños agricultores. Y número 2, que los trabajadores de la agroindustria reciban sus beneficios laborales y sociales también. Perfecto. Bienvenido a la inversión privada, nacional y extranjera, porque sin inversión no podemos crecer. Sería un irresponsable decir que vamos a redistribuir pobreza. Tenemos que crecer primero. Perfecto. Y tiene usted absoluta razón. Este proyecto Olmos puede ser replicado en otros lugares de América Latina. Exacto. Yo creo que no tenemos por qué tenerle temor a los privados. El Estado no lo puede hacer todo, pero como usted lo ha señalado, con mucha responsabilidad, con transparencia, con documentos en la mano, para que el pueblo siempre esté bien informado. Tiene usted absoluta razón. Aquí hay 3 patas. Para apagar y prevenir los incendios, los conflictos sociales que impiden el flujo de capitales. Necesitamos un Estado pequeño pero fuerte, que establezca las reglas del juego claras desde el principio, para todos. 2, los empresarios. Bienvenido sea la inversión privada, nacional y extranjera, porque el Estado no lo puede hacer solo. Pero también los empresarios tienen que cumplir con su responsabilidad socio-medioambiental y hacer que los trabajadores también se beneficien en algo de las ganancias de sus inversiones. Y 3, los trabajadores. Los trabajadores tienen que entender que si no hay producción, si no hay crecimiento, no va a haber dinero para invertir en nutrición, salud y educación, que son las armas más poderosas para matar la pobreza, la desigualdad, la exclusión, la discriminación. Estamos a 1 año exactamente de que se desarrolle el próximo proceso electoral en nuestro país. El presidente Ollanta Humala, ¿qué puede hacer en estos próximos meses? ¿Solo arreglar la casa, los documentos, o tiene tiempo para viabilizar algunos otros proyectos que no ha podido desarrollar en estos 4 años, doctor Alejandro Toledo? Usted, con esa experiencia de estadista y de expresidente de la República, ¿qué nos puede decir al respecto? Mire, yo no soy
quien para darle un consejo a un presidente de la República que ha sido elegido democráticamente, y tengo un gran respeto por él y por los expresidentes, pero como peruano, pensando en la salud económica y social del Perú, yo reflexiono en voz alta. Número uno, el gobierno todavía tiene tiempo para tomar decisiones firmes para reactivar la economía, diversificando y apagando los incendios, porque los incendios, los conflictos sociales ahuyentan las inversiones. Dos, hay que tender puentes. Nosotros teníamos en nuestro gobierno el Consejo Nacional de Descentralización, que permitía que los gobiernos regionales, provinciales y distritales se comuniquen con el gobierno central. Tres, necesitamos entendernos que somos un país pluricultural, que somos peruanos, pero tenemos una variedad cultural que debemos entendernos entre nosotros mismos. Tres, creo que el presidente Ollanta Humala y todos los peruanos, le pido por primera vez, y me alegro hacerlo en su canal, desde aquí, desde Chiclayo, le pido al presidente García, le pido a los líderes políticos del Perú, le pido al presidente Ollanta Humala que sumemos fuerzas. Señor presidente Ollanta Humala, convóquenos a los expresidentes y en una mesa cerrada compartimos nuestra experiencia. Sé que cada presidente tiene su experiencia, yo la recojo del mundo, nadie es profeta de su propia tierra, pero yo solo vengo a contribuir. Entonces, hay tiempo, pero necesitamos hacer decisiones. La peor decisión que puede hacer un jefe de Estado, un líder, es la decisión de no hacer una decisión. Y esa humildad no debe interpretarse como una debilidad, sino por el contrario, mostrar que se tiene la disposición de en conjunto y en unión sacar adelante esta crisis que está viviendo el país. El país es mucho más grande que nuestras diferencias políticas. Efectivamente. El futuro de nuestros hijos es mucho más grande que las competencias electorales. De repente, el Perú y América Latina necesita más liderazgo y menos política. Si él no muestra esa humildad y esa tolerancia, ¿está en riesgo nuestra democracia en el país, doctor Alejandro Toledo? Yo espero que no, porque si alguien intenta quebrantar la gobernabilidad democrática, me tendrán otra vez en las calles. Bien. Porque nosotros y ustedes y mucha gente nos ayudaron a recuperar la democracia en el año 2000-2001. Y esa democracia la debemos mantener. Lo que necesitamos ahora es volver a crecer para distribuir y evitar los incendios sociales que tenemos hoy día en el Perú. La aprobada ley universitaria ha solucionado los problemas universitarios del país o tiene muchas falencias. En estos momentos hay varios conflictos en varias universidades a lo largo y ancho del territorio peruano y uno de ellos es la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. ¿Qué cree usted se debe hacer en torno a esta situación? Mire, yo no voy a entrar a los temas internos de cada institución porque sería impertinente de mi parte sin conocer los detalles de adentro. Pero sí le puedo decir que el Perú necesita una calidad de educación, no solo en la primaria y la secundaria, sino también en la universitaria. Perfecto, de acuerdo. Pero eso significa inyectarle mayores recursos, eso significa equiparlos con nuevas tecnologías y eso significa también respetar la autonomía universitaria. Soy un profesor del mundo, 40 años enseñando en Stanford, en Harvard, en la Sorbona, en Tokio. Las universidades son los lugares a donde las personas pueden emitir opiniones distintas y de esas opiniones distintas surge el conocimiento. La autonomía de las universidades. Cuidado,
que ya hemos tenido la experiencia de tomar las universidades. Claro que había sido infiltrada por el terrorismo. Sin embargo, creo que hay espacio para mejorar la calidad de la educación. Hay universidades, algunas universidades privadas que se han convertido en fábricas de cartones devaluados y necesitamos inyectarle mayor calidad de educación y eso depende de una decisión del Estado. Muy bien. Antes de ir al corte, doctor Alejandro Toledo, y agradeciéndoles la deferencia, lo apretado de su agenda y haber venido aquí a Lambayeque, quiero preguntarle, ¿ha iniciado aquí el lanzamiento de su candidatura en Lambayeque? No, estoy recorriendo todo el Perú, ya hemos recorrido 14 regiones, estamos sembrando bases de Perú Posible para elegir a los secretarios distritales, provinciales, regionales y identificar potenciales candidatos al Congreso. ¿Una reorganización total del partido? Una reorganización total del partido. ¿Cuadros y rostros nuevos? Y ahora comienza de abajo hacia arriba en vez de lo inverso. Ya no se maneja el partido a través de directivas. Está conmigo aquí en Chiclayo el secretario nacional de Perú Posible, el expresidente del Congreso, el doctor Marcial Ayaipoma, la secretaria nacional de organización, la exalcaldesa de Villa María del Triunfo, Silvia Barreda. Está conmigo todo el Comité Ejecutivo Nacional y ahora tenemos que bajar a ensuciarnos los zapatos, a escuchar a la gente en vez de hacer de arriba hacia abajo, y vendremos en otros 2 meses aquí a presenciar una elección democrática de las bases. El ejército Perú Posibilista entonces se empieza a rearmar para la campaña de los pocos meses, porque son meses ya. Pocos meses, estamos ya viajando 14 regiones, continuaremos, estoy enormemente satisfecho de la conferencia que hemos tenido con 3.000 jóvenes hoy día en la Universidad Pedro Luis Gallo, y le debo decir que antes de venir a su programa han venido un grupo de estudiantes de economía para pedirme que apadrine su promoción. Yo generalmente no tengo tiempo para esto, pero cuando se trata de mi país, de una universidad pública, de provincias como de donde vengo yo, voy a regresar otra vez y voy a apadrinar esa promoción. Muy bien, se queda en el Perú, le enfrenta a todo. A todo, y nos vamos otra vez al año 2016 aprendiendo de nuestras fortalezas y también de nuestros errores. Se va a dar espacio para todo. Para todo. Incluido lo judicial. No, lo judicial corre por su propio lado. Si alguien pretende truncar mi posible candidatura, se equivoca profundamente. Yo le deseo mucho éxito. Necesitamos personas que han defendido nuestro sistema democrático, que salieron a las calles para recuperar la democracia que vivimos hoy, que nos dieron estabilidad económica, que se vieron obras como el proyecto Olmos, y Lambayeque lo tiene que saber, gracias al señor que está aquí a mi lado, expresidente de la República, el doctor Alejandro Toledo. Hoy Lambayeque hizo realidad el proyecto Olmos después de casi 90 años. Gracias, señor presidente. Le digo yo así porque seguirá siendo el presidente de los peruanos y espero que tenga usted mucho éxito en esta campaña política. Mi invocación, y lo insto, a reunir a los mejores hombres y mujeres, jóvenes, que puedan realmente servir con la política y no servirse. La política es hermosa, pero siempre que sea ese servicio al resto, a los demás, al que menos tiene. Y si tenemos capacidad académica, intelectual y de apoyo, tenemos que darle a la gente que más lo necesita y no aprovecharse de la política. La gran experiencia que ha tenido usted en su primer gobierno debería servir para poderla replicar en lo que pueda venir en el futuro. 2 cosas muy chiquitas. Una primera, ya hemos aprendido de nuestras fortalezas y también de nuestros errores. 2, yo ya la hice en el mundo. Y usted sabe de dónde vengo. Entonces, solo le tengo gratitud y deuda al Perú. Y por eso he regresado a entregar el resto de mis días para que más pobres, como Alejandro Toledo, que hay más inteligentes que yo, puedan también llegar a ser presidentes del Perú. Y finalmente, quiero que sepan que encuentran a Alejandro Toledo
un indio terco, rebelde, en el defensor de la democracia, y parte de la democracia es la libertad de expresión, los derechos humanos y la independencia de los poderes. Muchísimas gracias y los felicito por el prestigio de su programa. Muchas gracias, doctor Alejandro Toledo. Voy a ir a la pausa comercial, queridos televidentes, y al regresar estaré con una persona sumamente conocida, estudiosa del tema y de los conflictos azucareros en Lambayeque. Se trata del doctor Fernando Ofeland de ProJusticia, que ya está aquí también en el sede Canal 21. Regreso en este gran programa de Expresión TV. Es verdadero.